Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. El Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Estamos bien, Edre? Ok. Vamos a orar al dar inicio en esta mañana. Padre amado, Dios de la gracia, reconocemos que esta celebración, que en cierto sentido necesitamos hacer todos los días, pero de una manera especial queremos reconocer lo especial de tu plan, el plan para rescatar a nosotros los pecadores. Lo hiciste al enviar a Jesucristo, tu Hijo, a esta tierra, para tomar la naturaleza humana y poder morir en la cruz, resucitarse al tercer día y luego ascender a tu diestra en los lugares celestiales. Reconocemos que sin Jesucristo no es posible obtener vida eterna, perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a guiarnos en esta mañana, para que saquemos provecho de tu palabra, para que veamos las aplicaciones importantes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son las imágenes que tenemos cuando pensamos en la Navidad? Por toda la celebración alrededor, por toda la celebración que normalmente estamos involucrados, pensamos un niño tierno, recién nacido, un pesebre, su madre, los animales, los pastores que llegaron para reconocerlo, los reyes magos, regalos, decoraciones, mucha comida. ¿Son malas estas imágenes? No, pero son parciales. No captan la esencia de lo que es la Navidad. Al celebrar el nacimiento de Jesucristo, celebramos la encarnación de Jesucristo. Dios el Hijo tomó la naturaleza humana para poder morir, tomando nuestros pecados sobre sí mismo para darnos perdón. El justo murió por los injustos. Vamos a examinar más acerca de Dios el Hijo en esta mañana. El apóstol Juan nos enseña 3 cosas significativas acerca de la encarnación
que nos ayuda a entender mejor la importancia de la Navidad. Vamos a enfocar en este aspecto doctrinal en esta mañana. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, se identifica el verbo con Dios. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos de este Evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Notamos varias cosas aquí en estos pocos versículos. Carlos. Es eterno. Cuando dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, no da a entender que comenzó en ese momento, ya existía. En el principio es una conexión clara a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la creación. Pero Juan vuelve para comenzar este evangelio hablando de una nueva creación, un nuevo plan. La palabra que se traduce verbo en griego es logos. Significa palabra. Pero en vez de la palabra hablada solamente, tiene un sentido de palabra viviente y muchas veces referimos a Jesucristo como la palabra viviente. Una persona. Se traduce en español como verbo porque muestra vida y acción. Me parece que lo que es la traducción más común en español, el verbo, viene del latín, verbum. Entonces, está hablando de lo mismo, palabra. Pero el verbo era, indicando la preexistencia en el principio de lo que conocemos nosotros como historia. La preexistencia del verbo, significando que es eterno. No ha sido creado. Jesucristo, Dios el Hijo, es eterno. Pero también notamos otro aspecto. Es una persona distinta al Dios el Padre. La segunda frase allí, la cláusula, el verbo era con Dios. Era con Dios, hablando de una relación estrecha, significativa con Dios, pero indica cierta distinción también entre los dos. Entonces estamos notando mucha claridad sobre lo que se está dando allí. Gracias, Arx. Pero notamos algo adicional. Y el verbo era Dios. Es Dios mismo. Se identifica específicamente más adelante en el versículo 17, como vamos a ver, como Jesucristo. El verbo es Jesucristo. Pero es notable que era con Dios, cierta distinción, pero también a la vez era Dios. Significativo en pocas palabras lo que está diciendo acerca de Jesucristo. Eso es en contra de la enseñanza de los testigos de Jehová, que afirman equivocadamente que Jesús es un Dios, un ser creado. La traducción que ellos tienen agregan un Dios allí y ponen en minúscula. No es cierto. Gramaticalmente no es posible en el griego. Entonces, notamos también en el versículo 3 que es el agente de la creación.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Padre estaba activo en la creación de todas las cosas, pero el Padre hizo las cosas por el Verbo, su Hijo. La creación no era una actividad de uno solo de la Trinidad, sino era el Padre involucrado. El Hijo es el instrumento, el agente que Dios utilizó. Pero también de Génesis sabemos que el Espíritu Santo estaba presente allí también en ese mismo momento. Pero específicamente comenta aquí que el Verbo es el que era creador, muy concretamente aquí. También notamos en el versículo 4, es la vida proveniente de Dios. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El Hijo, el Verbo, es la fuente de la vida. Cuando habla de vida aquí, en el griego se utiliza dos palabras, bios, semejante a biología, vida física, pero hay otra palabra, zoe, con z, que habla de vida de Dios, vida eterna. Y eso es la palabra que aparece aquí. Vida eterna, la vida real, la vida significativa. El Hijo es la fuente de la vida verdadera. Estamos hablando aquí a la vida de Dios. Pero dice también que es la luz que los hombres en tinieblas necesitan. Los versículos 4 y 5. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz que los hombres necesitan. Jesucristo es la fuente de la luz. Solo los que poseen vida eterna, la vida espiritual, la relación con Dios, tienen la capacidad de andar en la luz. O sea, tomar decisiones morales, éticas, según la voluntad revelada de Dios. Por la capacidad que Dios nos da. Por la capacidad que Dios nos da al tener esta relación con el Padre, con el Hijo, por la acción de Jesucristo, como veremos. Y dice en el versículo 5, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz resplandece. Entendemos, cuando llegamos a esta sede y no se habían apagado, como me sucedió, ciertos de los tacos allí, uno intenta prender la luz, sobre todo después de la construcción, no sabía ni dónde estaban los switches, los apagadores, ni nada así, y todo en la oscuridad. Solamente un poquito de luz allí de la calle que filtraba allí, pero muy poco. Uno entiende, cuando uno prende la luz, hay una gran diferencia. Pero aquí está hablando mucho más allá de solamente la luz física. Está hablando de las tinieblas como el mundo separado de Dios. El mundo cegado, ignorante, espiritualmente hablando. El mundo caído y pecaminoso, dominado por Satanás. En este mundo tan necesitado aparece el Verbo para dar luz en estas tinieblas. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. No puede. Dios es el más poderoso. Dios tiene una luz completa. Y llegó precisamente para presentar la verdad de quién es Dios. Como veremos en este pasaje, como cantamos en Qué Bella Historia,
Jesucristo vino con propósitos específicos. Juan comienza a mostrarnos lo especial que es el Verbo, que es Jesucristo. No es cualquier acontecimiento que Dios el Hijo toma la naturaleza humana, con propósitos específicos. Seguimos en el pasaje. Allí Juan aclara que Dios se hizo hombre. Versículos 14 al 18. Estoy brincando momentáneamente aquí. Vamos a leerlos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy significativo lo que está diciendo aquí en algunas frases que no son fáciles de entender a primera vista. Pero notamos que tomó la naturaleza humana. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Eso es lo que está hablando allí. El tiempo del verbo en el griego, en español fue hecho, está hablando de pasado. No algo que sigue ocurriendo, sino sucedió exactamente lo mismo en el original. Un momento en la historia, el Verbo fue hecho carne. Tomó la naturaleza humana. La encarnación es lo que celebramos. Pero dice además de esto, en el versículo 14, y habitó entre nosotros. ¿Qué estamos diciendo allí? Esa palabra habitar tiene la sensación, la dirección, el sentido realmente de poner su tienda de campaña para vivir. Poner el tabernáculo, como se conoce en el Antiguo Testamento. Y está haciendo una comparación aquí para ayudarnos a entender. La comparación es con el tabernáculo que erigió Moisés, según las especificaciones de Dios. Dios en esos momentos aparecía en una nube sobre el tabernáculo. Y Moisés hablaba con él, muy de cerca, de tú a tú. Increíble que Dios permitía eso, le invitaba a estar allí. Pero esa nube manifestaba la presencia de Dios entre el pueblo. Y cuando vieron que la nube bajaba, todo el pueblo se puso de pie mientras Moisés iba al tabernáculo para hablar con Dios. Por respeto, por reconocimiento de que Dios, su presencia, estaba allí en ese momento. Pero ahora mismo, con la encarnación, con el nombre de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, es aún más especial, más cercana. No es una nube con la presencia de Dios, es Jesucristo mismo en la tierra, con la naturaleza humana, sin haber quitado su naturaleza divina, pero limitando cierto ejercicio de esa naturaleza. Andaba entre los hombres aquí en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Debemos maravillarnos que Dios decidió vivir entre nosotros
con la presencia de su Hijo físicamente aquí en la tierra. Esto es lo que estamos celebrando en Navidad. La grandeza de la misericordia de Dios para poder realmente tomar en cuenta a los hombres pecadores separados de Él por el pecado. Su gloria, en el mismo versículo 14, fue vista por los hombres. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo vieron, cómo vemos, mirando atrás, esa gloria? Las señales presentadas delante de los hombres. El apóstol Juan, en su evangelio, escogió a 7 señales, 7 milagros, específicamente para enseñarnos y para convencernos de que Jesús era el Salvador, el enviado por Dios. Pero también en forma definitiva por su muerte en la cruz, conocida como glorificación. Vamos a mirar aquí en Juan 13, versículos 31 y 32. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, la noche antes de la crucifixión: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Está hablando de su muerte el día siguiente, pero en términos de gloria. Nos sorprende porque no pensamos en eso, pero eso es lo que fue. La manera como Dios decidió proveer redención, rescatar a los hombres muertos en pecado, separados de Dios, sin posibilidad de arreglarlo en sus propias fuerzas, sin posibilidad de ganar salvación por sus obras, por su religiosidad. Dice gloria como del unigénito del Padre, y el énfasis está en lo único, en lo singular de Jesucristo. Y buena parte de esta singularidad se representa con su naturaleza humana y divina. Juntos. ¿Cómo entenderlo? Imposible, pero Dios lo ha revelado tan claramente, y tenemos que creer lo que Dios ha dicho tan claramente. Gloria como del unigénito del Padre. Pero dice en el versículo 14 algo adicional: estaba lleno de gracia y de verdad. Esto representa la relación con Dios por medio del pacto que Él hizo con el pueblo de Israel. Habla del amor de Dios demostrado en ese pacto. Es amor constante. Dios comenzó este proceso en Génesis 12, cuando escogió a Abraham y le envió a una tierra que no sabía dónde era. Dios le iba a mostrar. Abraham era pagano, pero en alguna manera escuchó la voz de Jehová, el Dios en ese momento, y le siguió. De él salió su nieto Jacob. Dios cambió su nombre a Israel, los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Dios comienza a obrar, tiene un plan específico en ese momento. Juan el Bautista en el versículo 5 dice, 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan nació antes de Jesús. Era pariente, pero nació antes de Jesús.
Pero Juan, por revelación de Dios, era primero que yo. Dios el Hijo no comenzó a existir con su nacimiento físico aquí en la tierra. Ya existía. Y Juan está reconociendo primero en todo sentido. Juan entendió su papel de ser precursor para anunciar la llegada del Mesías. Él no era el Mesías y tenía toda la claridad que no era. Versículo 16. De su plenitud, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Está hablando de los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Se refiere a la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Para experimentar la realidad de la plenitud de esta relación con Él. Y de quién es, de entenderlo. Porque Dios nos da claridad sobre esto. Su propósito es dar vida en abundancia. Y otra vez la palabra es Zoe, la vida eterna, la vida de Dios que estamos hablando aquí. Gracia sobre gracia. No es una manera común de expresarlo. Está hablando de un flujo continuo de gracia para nuestras vidas. La gracia de Dios es favor de Dios que no merecemos. Dios decide actuar a pesar de ser pecadores, por su amor decide realmente proveer una manera para salvarnos. La única manera, a través de su Hijo. Dios, el ofendido, tomó toda la iniciativa para rescatar al hombre pecador. El hombre que le había rechazado, el hombre que lo desobedeció. Un flujo continuo de gracia para nuestras vidas. El hombre no merece nada de gracia, de ninguna manera. ¿Qué merecemos? Juicio. Pero Dios nos ama, es Dios de amor y proveyó a Jesucristo de una manera tan especial. Versículo 17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay una conexión aquí con el versículo 14, la última parte, cuando habla del verbo lleno de gracia y de verdad, ahora mismo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Un vínculo específico con el verbo. Ya no tenemos ninguna duda. No es nuestra imaginación, es la revelación de Juan, específicamente, de que el verbo es Jesucristo. No hay ninguna duda. La ley que vino por medio de Moisés es o era la revelación de la gracia de Dios en su pacto con el pueblo, el pacto que Dios hizo con su pueblo que había escogido para representarlo en la tierra. La ley nunca era el medio de la salvación. No es por cumplir la ley que iban a ser salvos. No, era un pueblo rescatado de Egipto, un pueblo redimido por la acción de Dios. La ley era para ayudarles a mantener la relación con Dios y agradarle con sus vidas, de entender la voluntad de Dios. La gracia se manifestaba en la decisión de Dios de hacer un pacto con Israel, puramente por gracia. Israel no merecía nada, pero era parte del plan de Dios. Dios quería revelar la gracia de Él a todo el mundo literalmente, pero iba a hacerlo a través de la relación con Israel. Y se nota esto vez tras vez, tras vez, tras vez en las Escrituras. El plan de Dios es revelarse
a toda la humanidad, porque quiere que toda la humanidad tenga relación con Él. Sabe que no todo el mundo va a responder, pero su deseo es que conozcan. Mayor que Moisés es Jesucristo. Por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad con más plenitud, con más claridad. No hay ninguna duda de lo especial que está haciendo Dios aquí. Seguimos en el versículo 18. Y esto es muy impactante, este versículo, que si se lee rápidamente no se detecta. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo reveló al Padre, puesto que los hombres no pueden ver al Dios invisible, ese Espíritu. La presencia de Jesucristo en el mundo nos permite entender mejor al Dios invisible. Por la relación tan cercana del Hijo con el Padre. Él está en el seno del Padre, está indicando cercanía íntima. Su presencia en la tierra, sus enseñanzas, le ha dado a conocer el Padre. Por alguien tan cerca del Padre y Dios mismo hecho hombre, la revelación es la más exacta revelación. No solamente en palabra, la Biblia es la revelación de Dios para nosotros, pero en el sentido que cuenta toda la historia de quién es Dios. Porque es Dios mismo, Dios el Hijo. Y va a reflejar todo el carácter de Dios. La actitud de Dios hacia el pecado, pero la actitud de Dios también de proveer gracia y de tomar el juicio por nuestros pecados que nosotros merecimos. Una revelación tan perfecta, en forma palpable aquí en la tierra. Esto no es poca cosa. Propósito de Dios en enviar a su Hijo aquí a la tierra. Seguimos, ya volvemos. Comenzando en versículo 9. Yo pasé por alto 6, 7 y 8 porque habla de Juan el Bautista, en cierto sentido. Quería limitarme en esta mañana. 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Verbo, hablando de Jesucristo, da vida eterna a los que creen en Él. Eso es lo que está diciendo en estos versículos. Jesucristo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino al mundo para iluminar con la luz verdadera. No quiere decir que todo hombre será salvo. No es universalismo. No es que porque Él apareció, ya todo el mundo se salvó. No es lo que está diciendo allí. Se enfoca en la revelación objetiva acerca de Dios, de dar a conocer quién es Dios, aclarando el motivo de enviar a su Hijo a la tierra para resolver el problema del pecado. La revelación requiere una respuesta
de nosotros arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Una respuesta ante revelación. La existencia de la revelación no es suficiente. Dios pide respuesta. Lo que pidió de Israel, lo que pide de nosotros. El mundo no lo conoció. Aunque era el creador del mundo. Uno dice, ¿cómo es posible? Pero es la realidad. En general, el mundo no se da cuenta. El mundo aquí se refiere a la humanidad pecaminosa. Puede tener otras denotaciones, como el universo físico o un número grande de personas. El contexto determina, pero estamos hablando la humanidad. No se dio cuenta, no prestó atención de la importancia de Jesucristo. Es paradójico que era el creador del mundo y estaba en el mundo, pero no lo conoció la gente del mundo. Indiferencia. En el día de hoy lo mismo. Utilizan el nombre de Jesucristo para muchas cosas, pero ¿realmente entienden quién es? ¿Entiende la gente qué ha hecho? ¿Entiende la gente que quiere tener una relación con cada uno? Aparentemente que no. Pero adicionalmente a que el mundo no le conoció, en el versículo 11, a lo suyo vino, hablando del pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Recibir aquí significa hablar de comunión íntima, de tener comunión íntima. Y el verbo aquí, no le recibieron, es algo del pasado, algo decisivo. El verbo en el griego habla de un rechazo decisivo. Un rechazo decisivo, ¿no? Que pues vamos a ver, ¿no? Al no vincularse, al no creer genuinamente en Él, es un rechazo que están dando. Su pueblo, en general, hubo individuos que sí, pero en general el pueblo de Dios no le respondió. Primeramente, el mundo general no lo recibió, ni tampoco su propio pueblo, los judíos. Sigue el versículo 12. Una persona llega a ser hijo de Dios a recibirle y creer en su nombre. Recibirle y creer en su nombre son paralelos. Recibirle implica poner toda nuestra confianza completamente en Él, reconociéndole por quién es y confesarlo. Decirlo con la boca es el contrario de rechazarlo. El contraste se nota. Recibirlo aquí, en su contexto, no está hablando de invitarle a entrar en mi corazón o entrar en mi vida. Es cierto, cuando creemos en Él, Él entra en nuestra vida. Es el resultado de creerle específicamente. Creer en su nombre aclara lo que significa recibirle. Son paralelos, están indicando lo que significa allí. Implica confianza continua en la revelación de Jesucristo de sí mismo. Es reconocerle como igual al Padre y que vino al mundo para dar vida eterna. Cuando utiliza la palabra creer en su nombre, está hablando de todo lo que representa la persona, todas sus cualidades, todo lo que es su carácter. Por eso que estamos hablando que no es algo superficial, es algo significativo. Todas las características de la persona. Creer en Jesucristo de esta manera. Y al creer, el versículo dice, nos dio potestad
autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Al reconocerlo por quien es, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no todos los que son creados por Dios son hijos. No todo el mundo en Barranquilla es hijo de Dios. Ser hijo depende de nuestra respuesta a quién es Jesucristo. Esto es significativo lo que está diciendo. Encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, más adelante, no lo vamos a leer. Pero Jesús está definiendo que muchos de los judíos, en el contexto de haber creído en Él, aparentemente, pero no mostraban que estaban realmente creyendo en su palabra. Y dijo que eran hijos del diablo. Eso es fuerte. Pero Jesús está reconociendo la diferencia. Una cosa es ser criatura de Dios. Y todos somos. No todos somos hijos. Se escucha comúnmente, todos somos hijos de Dios. Bíblicamente hablando no es así. Pero el versículo 13 agrega más. No es por esfuerzo humano, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacer espiritualmente no es el resultado de iniciativa humana, sino de origen divino. No fueron engendrados de sangre, no viene por parentesco con ninguno. Por ejemplo, los judíos pensaban ser descendiente de Abraham era suficiente. Tampoco es algo que recibimos automáticamente los padres. Si mis padres son seguidores de Jesucristo, entonces automáticamente algunos piensan los hijos deben ser. No, cada hijo necesita responder en su momento. Cuando tiene claridad de su propia pecaminosidad y cuando tiene claridad entonces de qué hizo Dios por medio de Jesucristo para proveer salvación. No es por voluntad de carne, dice, no basado en la voluntad del hombre de querer reformarse por sus propias fuerzas. No es lo natural, sino que necesita depender de Dios. El hombre no somos capaces, sí podemos reformar algo de nuestro carácter, humanamente hablando, pero eso no nos trae nuevo nacimiento, salvación por medio de Jesucristo. Pero en general, no vamos a poder cambiar tanto en nuestras propias fuerzas. No es por voluntad de carne. No podemos reformarnos para ser un hombre o una mujer espiritual. Es por obra de Dios. Lo que la Biblia dice en el capítulo 3 de Juan, nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, tener un nuevo comienzo por la iniciativa de Dios, por la obra de Dios en nosotros. Y ese nuevo nacimiento trae consigo una nueva disposición, un cambio de corazón, el interior del hombre, una nueva disposición a buscar a Dios, a querer conocer más de cerca a Jesucristo. Pero también habla de nueva presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona, que da la capacidad de obedecer a Dios. El poder de Dios para vivir para Dios. Pero agrega aquí en este versículo 13, ni de voluntad de varón. Ningún otro puede tomar esta decisión por nosotros, ni obligarnos a hacerlo. No podemos obligar a ningún hijo nuestro
aunque deseamos que conozca a Jesucristo. No podemos obligarlo. No es porque yo deseo que una persona responda al Evangelio. La voluntad mía no es suficiente para que nazca de nuevo. La persona misma necesita tener la iluminación de parte de Dios y responder. Obviamente por Dios obrando en él. Toda la iniciativa viene de Dios. Increíble. El Dios ofendido, pecamos contra Él. Pero Él toma la iniciativa para obrar en nosotros. No es un nacimiento natural. Es un nacimiento sobrenatural de parte de Dios. Juan ha dicho cosas especiales aquí. Hay claridad que Dios es soberano en tomar la iniciativa. Y el hombre tiene responsabilidad de responder por creer en su nombre. Sencillo, pero significativo lo que estamos diciendo. Seguimos algunas aplicaciones aquí. Toca identificar lo que estamos viendo. Y yo veo declaraciones de verdad. Juan está declarando muchas verdades aquí acerca de Jesucristo específicamente. Para comenzar, la encarnación es el hecho de que Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, unido con el Padre desde la eternidad pasada, tomó la naturaleza humana. Importante. Eso es lo que celebramos en la Navidad. ¿Sigue? Pero es una verdad significativa y maravillosa. Dios quería revelarse a la humanidad. Versículo 18 lo aclara mucho. Y proveer el medio de resolver el problema del pecado que nos separa de Dios. Lo resolvió al morir Jesucristo en la cruz como nuestro sustituto, cargando con nuestros pecados. Tomó el juicio que nuestros pecados merecían. Tomó nuestro lugar. Pero también la encarnación era el plan soberano de Dios para dar salvación. Su plan soberano, desde antes de la fundación del mundo, Dios ofrece salvación por medio de Jesucristo como un regalo. Es su gracia, el favor de Dios que no merecemos. Aquí he provisto el medio para experimentar perdón de los pecados, vida eterna. Toda iniciativa es de Dios y no es algo que hacemos nosotros. Habla de un nacimiento de nuevo en el sentido espiritual por obra de Dios. Ese cambio de corazón y presencia del Espíritu Santo en la persona. ¿Qué vemos alrededor de nosotros en general? Esta época, decoraciones, comida, regalos, una ternura en el corazón al pensar en el hijo recién nacido. Sin embargo, es fácil perder el significado verdadero en medio de todas estas cosas. La fiesta alrededor tiende a ser más importante que la persona de Jesucristo, lamentablemente. No es malo festejar, no es malo tener comida especial, no es malo juntarse con familiares, con otras personas. Todo eso es bueno. Pero por sí solo, sin Jesucristo, no tiene valor. Es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la respuesta nuestra? Sigue. Conviene examinar nuestros corazones. ¿Genuinamente hemos creído exclusivamente en Jesucristo para la salvación de mis pecados? ¿Genuinamente? ¿O estoy confiando, quizás sin decirlo en voz alta, pero estamos confiando en lo que hacemos nosotros? Pensando es que necesito tener fe en Jesucristo y depender de lo que hago yo. Yo creí esto en el pasado.
Fue la palabra de Dios que me ayudó a entenderlo de otra forma. No es lo que yo hago de ninguna manera, es totalmente lo que hizo Jesucristo por mí. Otro punto, si somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, estamos maravillados por esta obra de Dios en la encarnación. Si tomamos el tiempo de reflexionar de nuevo, es maravilloso, es especial. Las palabras no pueden describirlo adecuadamente. Si es así, adoremos al Padre por sus planes soberanos tan perfectos y a Jesucristo por la voluntad de proveer para nuestra salvación eterna. Adorar no quiere decir únicamente cantar. Esta mañana hemos cantado y cantos especiales, incluyendo en la cruz, donde vi la luz primeramente, especial. Y todos los cantos significativos, eso es parte, pero requiere también sumisión a la voluntad de Dios. Cantar es relativamente fácil en comparación a someternos a la voluntad de Dios. En cuanto a tomar el tiempo de estudiar la palabra, de entender lo que significa, comprender el plan de Dios para mi vida y entender lo que significa alinearme con Él. Tercer punto de respuesta nuestra. ¿Deseamos seguir profundizando en nuestra relación con Jesucristo porque valoramos altamente esta relación con Él? ¿Es algo pasajero? ¿Dedico pocos minutos para entenderlo o hay algo que me impulsa a querer seguir conociendo a Jesucristo? A seguir conociendo a Dios por su palabra. De querer entender mejor la historia desde el principio de Génesis hasta el final en Apocalipsis. Dios revela su carácter, revela su plan, revela lo que está haciendo. Carlos, ya. En resumen, Dios el Hijo tomó la naturaleza humana, la encarnación, para revelar el carácter de su Padre y para morir en la cruz para darnos vida eterna y perdón de pecados. Su nacimiento es significativo debido a esto. En Navidad celebramos la llegada de Dios el Hijo al mundo y reconocemos que no se quedó como niño. Se desarrolló como hombre y eventualmente llegó a la cruz. Tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Sufrió el juicio de Dios por los pecados nuestros para darnos vida eterna, la vida de Dios, perdón de los pecados. Sin embargo, es necesario responder a Jesucristo para obtener el beneficio de lo que hizo en la cruz. En el tiempo de Jesucristo hubo dos reacciones. Algunos no le recibieron como Dios el Hijo, como el Salvador, incluyendo su propio pueblo. Aunque eran personas religiosas, no confiaron en Jesucristo como su Salvador. Rechazaron a Jesucristo. Siguieron confiando en sí mismos y sus buenas obras. No obstante, los que lo recibieron como Salvador, confiando en Él, fueron dados el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Es una decisión que tiene que tomar cada persona. Muchos han respondido. Puede haber personas que todavía no lo habían comprendido con claridad. ¿Cómo vas a responder?
cualquier persona que necesite entender más de la Biblia, entender más el mensaje de salvación, puede hablar con muchas personas. El que le invitó, cualquier de nosotros también, entre los pastores, muchas otras personas son muy capacitadas para orientar, para comprender lo que significa valorar lo que hizo Jesucristo en la cruz y lo que significa responder en arrepentimiento y fe exclusivamente en Jesucristo. La persona que desea hablar conmigo puede hacerlo al final también. Cuando una persona decide poner su fe exclusivamente en Jesucristo y su obra en la cruz para su salvación, Dios cumple su promesa, le da vida eterna y a la vez Dios comienza a transformar la vida de la persona. Oremos. Padre amado, te damos las gracias por esta oportunidad de meditar y reflexionar en la grandeza de tus planes, en lo maravilloso de su plan de enviar a Jesucristo a tomar la naturaleza humana, llegar a la cruz por nosotros los pecadores. Gracias, Padre. Manifestamos delante de ti que además de querer prestar atención a tu palabra, no solamente un día en la semana, sino con mucha frecuencia, idealmente todos los días, porque queremos conocerte, queremos entender más a fondo la vida y el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Sigue guiándonos, Padre, para que andemos contigo en fe, con la confianza de que tú sabes el camino mejor que nosotros. Tú sabes cómo vivir y nos has dado luz a propósito. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,